todavía no lo ve. Ya, estamos grabando. Ya escuché el sonidito. Ok. Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con el desarrollo de la tutoría. En esta oportunidad vamos a continuar viendo el siguiente simulador, que es un calorímetro que ya habíamos estado explicando en tutorías anteriores, solo que en esta oportunidad vamos a hacer uso del simulador como tal para encontrar el calor específico, o sea, usar para lo que generalmente se usa, valga la redundancia, los calorímetros, que es calcular el calor específico de diversas sustancias, generalmente metálicas. Así que voy a solicitar de su participación para el desarrollo del siguiente simulador. Aquí solo vamos a hacer como la parte experimental y ustedes, cada uno de ustedes en su cuaderno, ténganlo a mano lápiz y papel para que vaya haciendo los cálculos porque solo vamos a comparar los resultados. ¿En qué consiste el experimento? Vamos a seleccionar una sustancia de la A a la F, la que ustedes deseen. Vamos a cambiar ciertas variables, que sería la masa, la temperatura inicial de esa pieza, también del agua, vamos a ver la temperatura de equilibrio y vamos a calcular el calor específico. Así que voy a pedir de su participación para que seleccionen qué sustancia vamos a trabajar, de la A a la F. Inga, ¿usted mira el No, chat no o miro no? el chat, no lo miro. Entonces, ¿escojo yo o...? Escoja, escoja. Vaya. Entonces, primero la sustancia, dijo, ¿verdad? Sí, la sustancia. Vaya, lo vamos a ver aquí en orden de aparición. Primero aparece usted, pero usted no juega. Después aparece el ingeniero Núñez. Va, ingeniero Núñez. Escoja una sustancia ahí de la A a la F. Perdón, la C, sustancia C. Ok, ingeniero, Sí. gracias. Bueno, Ahora vamos con la masa, ¿verdad, Inga? Sí, ¿La la masa de masa qué? ¿De del qué? cubito C. Vaya, Adonai Enrique, ¿qué masa le ponemos al cubito? Va desde 20 hasta 120. De 20 a 120, Adonai. Escoja uno. 50 gramos, dice Adonai. Ok, ahorita le Gracias. pongo. Está complicado ponerle 50. Ahí déjelo en 51, creo que no hay Ahí problema, va, está, ahí Adonai. Ah, está. ya llegó a 50, ok. Ahora la temperatura, ¿verdad? Sí, así es. Vaya, ¿qué rango tenemos para la temperatura? Va desde 20 hasta 220. Bien, entonces, Hugo Leonardo, ¿qué temperatura le ponemos al cubo? Tiene que ser una temperatura que esté caliente, pues vaya. 150, dice Hugo. 150. Gracias, Hugo. Ahí Ahí está. está. Ahora, La masa de agua. bien, por orden de aparición acá, Stephanie, ¿qué masa de agua le ponemos? Va de 30 a 210, si no me equivoco. que sea mayor que la masa del bloque, de preferencia. Qué poquita, Stephanie. 80, dice Stephanie. Vaya. A ver si funciona. Gracias, Stephanie. Ahí está. ¿Y qué nos falta? Pero la temperatura del agua. Temperatura del agua, que tiene que ser, vamos a ver a quién. Gerson está por ahí. Gerson Jonathan. Gerson, ajá, regálanos la temperatura del agua. Gerson, por favor. 35, dice Gerson. Gracias. Ahí está. Vaya. Ok. Ya con todas las variables pueden ver que el termómetro muestra 35, ¿verdad?
Aquí está el cubito que tiene 50 gramos. Vamos a comenzar con el experimento. El ejercicio consiste, repito, en calcular el calor específico de la sustancia. En este caso sería C. Entonces comenzamos. Y se llegó a la temperatura de equilibrio. Ya les da el calor específico del agua y ahora con todos esos datos ya podemos calcular el calor específico de la sustancia C. Damos unos minutos para que lo intenten resolver ahí en sus casitas. ¿Inga tiene la pizarra lista o la pongo yo? Si gusta, póngala, Inge. Vale, antes Voy a de que dejar- quite. Antes, Ajá. espere. ¿Ya tomaron nota de todos los datos? Masa del metal, temperatura del metal, masa del agua, temperatura de equilibrio y calor específico del agua. Porque con todo eso vamos a realizar el cálculo. Quítelo si quieren, voy a poner yo la pizarra. Vaya. Gracias, Inga. Bien, voy a escribir acá toda la información que obtuvimos. La masa del cubito, que digamos que es un metal, 50 gramos. La temperatura inicial del metal, 150 grados Celsius. El agua dentro del recipiente, 80 gramos. La temperatura del agua, 35 grados Celsius. Temperatura de equilibrio, 41.25 grados Celsius. Y ahí nos decían que el calor específico del agua utilizáramos 4180 Joule por kilogramo Kelvin. Ok, y nos está pidiendo el calor específico del metal. ¿Cómo plantearían la ecuación? Alguien me dice, por favor. Hugo nos dice que el calor del metal igual al, supongo que el negativo del calor del agua. Vale, escribamos. Calor del metal igual al calor negativo del agua, dice Hugo. Vaya, Hugo. ¿Por qué le pones menos al agua? No necesariamente. Recordemos esto, Hugo y todos los demás.
recordemos que hay una sustancia que pierde calor y hay otra que gana calor. La que pierde, ¿qué le va a pasar a la temperatura? Pues va a bajar su temperatura. Y la sustancia que gana calor, la temperatura va a subir. Y eso lo pueden ver acá con las temperaturas iniciales del metal, que es esta, y la de equilibrio, que es esta. Y también lo pueden ver con la temperatura inicial del agua, esta, con la de equilibrio. Viendo eso, ¿quién pierde calor y quién gana calor? Ajá, Mauricio, ya que preguntaste eso. Así como lo planteó Hugo, entenderíamos eso, Mauricio, que el agua pierde calor por llevar el signo menos. Pero Adonai nos dice que el agua debería ganar calor, con duda o pregunta, no sé. Pero en base a lo que les acabo de decir, contesten ustedes mismos, quién gana y quién pierde. Ok, Adonai. Con lo que acabo de explicar, sabemos que el que gana calor, su temperatura va a aumentar. ¿A quién le aumentó la temperatura? ¿Al metal o al agua? Ajá. Ok. De acuerdo con Mauricio, con Hugo y con Adonai. Excelente, los tres. Ahí está la cosa. Entonces, ¿qué le corregimos a la ecuación en base a lo que han dicho? El agua gana, el metal pierde. ¿Qué le corregimos? Ok, Adonai. Entonces, cambiar el signo al otro. Ok, Lester, eso es. Y ya Hugo nos da cómo debe de quedar. Entonces, lo correcto debe de ser, vamos a quitar acá el signo. Y ese signo menos tiene que ir acá. El calor del metal es el negativo porque va a perder y el calor del agua es positivo. Ahora, tengan en consideración que el experimento que se hace con ese simulador no se toma en cuenta el recipiente. ¿Sí? Hay problemas en la guía que así dice que no se toma en cuenta el recipiente, solo el intercambio de calor entre el cuerpo que entra caliente y entra en contacto con el líquido, que en la mayoría de casos es el agua. Entonces es lo que está sucediendo ahorita acá. Todo el calor que pierde el metal lo gana el agua. Entonces planteamos la ecuación de calor. Aquí sería masa del metal, calor específico del metal, por el delta T, que sería la final, que es la de equilibrio, menos la inicial del metal. Y esto va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua por el delta T, que sería temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del agua. ¿Va? Toda la información la tienen ahí, tienen la masa del metal, el calor, la temperatura de equilibrio, la temperatura inicial del metal, la temperatura inicial del agua, el calor específico del agua y la masa del agua. Solo despejamos el calor específico del metal. Ahora la pregunta. Si ven, el calor específico del agua nos lo han dado Joule por kilogramo Kelvin. Y las temperaturas con las que se hace el experimento están en grados Celsius. ¿Será necesario cambiar esas temperaturas de Celsius a Kelvin? ¿Qué me dicen? Hugo dice que no. Adonai también dice que no. Ya van dos. ¿Y los demás qué dicen? Ajá. Vamos a asumir que los demás apoyan a Hugo y a Adonai. Ahora uno de los dos, o los dos si pueden.
Vaya, necesito que Hugo y Adonai me digan por qué no. Cualquiera de los dos. No son la misma escala, Hugo, porque una es escala en grados Celsius y la otra es en Kelvin. ¿Qué es lo que tienen igual? Ya lo dijimos en otra tutoría. Las divisiones, es correcto, Adonai. Tienen el mismo número de divisiones. Entonces, si tienen el mismo número de divisiones, ¿qué pasa? ¿Qué se considera igual? Ajá, correcto, eso es lo que dice Hugo. El cambio de temperatura es el mismo. O sea que un delta T, lo dijimos en una de las tutorías, que el delta T en grados Celsius es igual al delta T en Kelvin. Son iguales porque tienen el mismo. Ok, ahorita vamos a ver qué pasó. Ya vamos, que dicen que dejamos de presentar y no sé por qué. Aquí vamos otra vez. Ahora sí. Sí, ella se ve. Ok, gracias, Inga. Bien, estábamos diciendo que el cambio de temperatura en grados Celsius es igual al cambio de temperatura en Kelvin. Y es correcto lo que nos decía Hugo. Y por consiguiente, como este valor viene o proviene de un cambio de temperatura, es lo mismo que yo escriba. Vamos a ponerlo acá. Es lo mismo que yo diga 4180 Joule por kilogramo grados Celsius. Va a ser el mismo valor. Entonces, dicho eso, háganlo ustedes, por favor. Sustituyan ahí los valores, despejen el calor específico del metal y me dicen cuánto les da. Un minuto para hacerlo. Vamos a ver, dice Hugo que le da. Vamos a corroborar. ¿Y las masas es necesario pasarlas a kilogramos? ¿O no? Ok, Hugo dice que sí, los demás. Ajá, solo Hugo lo ha hecho.
Gerson. Hay una pequeña diferencia en decimales. Hugo, ocupaste todos los decimales. Ajá, repetilo entonces, Hugo. Por favor. Así queda la ecuación despejada. Y yo lo hice. Y me da igual que Gerson. ¿Corroboraste, Hugo? Ok, te dio así entonces. Punto 37. Ok, perfecto. Observen acá. Le pregunté a Hugo, bueno, pregunté a todos, solo Hugo me contestó. Si era necesario cambiar las masas a kilogramos. Observe que así como está despejada la ecuación, si usted la pone la masa del agua en gramos y la del metal en gramos, pues se van a eliminar. Entonces, no era tan necesario hacer ese cambio. O sea, nos va a dar lo mismo si lo ponemos en gramos, por la forma en que queda la ecuación. Ahora, si fuera otra incógnita diferente a esto, pues ahí sí habría que tal vez convertir de gramos a kilogramos. Pero en esta situación no era necesario. Y este es el resultado. Ahora, ¿se parecerá a algún metal o no? Tendríamos que ver la tabla. Irnos a buscar una tabla y a ver si hay algún valor por ahí. Vamos a ver en este. Aquí está. ¿Hay alguno que se parezca de cerca? No sé si alcanzan a ver la tablita. ¿Cuál diríamos aproximadamente qué metal es? Ok, Gerson, sí, el más cercano, el cobre. Muy bien, Hugo, eso es. Entonces podemos decir que puede ser cobre, ¿verdad? Bien, ahí hemos determinado en base al calor específico qué metal podría ser el que introducimos. Entonces, algo similar es una de las prácticas que hacemos cuando estamos presenciales. Usamos un calorímetro con agua, metemos un metal caliente ahí y en base a toda la información, igualito a lo que acabamos de hacer acá, se determina qué de metales ahí. Encontramos el calor específico de ese metal y buscamos en una tabla para ver cuál se aproxima. Aquí nos dio pues más o menos el cobre. No sé si les queda claro todo lo que hemos hecho. El uso de ese simulador. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas?
Ok, Karen, gracias. Gracias, Gerson. Bien. Ok, está bien, Hugo, no hay problema. Pero el resultado es el mismo, ¿verdad? Sí, aunque lo pases a kilogramos, no importa. Está bien. Sí, ahí tenés razón, porque no lo había despejado. Necesitas los kilogramos para poderlo eliminar con el calor específico. Está bien. Bien, la ingeniera también trae otro simulador. Es otra situación. Sí, Va, lo dejo de presentar y lo regreso otra vez con la ingeniera. siempre el de calor específico, ¿verdad? Supongo, y ya no me acuerdo cuál habíamos dicho. Tenemos este otro de acá, que es de calentar la pieza. Seleccionamos aquí, seleccionamos el material, el tiempo que le vamos a poner la llama y vamos a ver el delta de temperatura. Así que nuevamente seleccionamos a alguien, Inge, para que nos diga qué material. Ok, Karen Marcela, escoge un material ahí. La primera es madera, después es cobre, vidrio, plata, sodio y... ¿Cuál es el último? Bueno, ya escogió Karen, dice que quiere el cobre. Gracias, Ahí Karen. está. La masa, otra persona, Otra 5 a persona, 10. la masa. Vamos a ver. Aquí no los veo a todos. Caroline Vanessa. Ok, Stephanie, gracias. No lo veía desde aquí. Caroline Vanessa, ¿qué masa le ponemos? 10 gramos, dice. Gracias, Caroline. Ahora vamos con el tiempo de duración de la llama. Vaya, usted ponga el link. Bien, dámosle 5 segundos. Ahora vamos a calentar. Y les dice, ¿verdad?, de que la llama dio una cantidad de 250 joules. Y les da el delta de temperatura. Ahora con esos datos se calcula el calor específico de ese material que hemos seleccionado. Vaya, niños, calcúlenlo. Tienen temperatura inicial 20 grados Celsius, temperatura final 84,9. La cantidad de calor 250 joules. La masa 10 gramos. ¿Cuánto es el calor específico del cobre? Para colaborarle a los demás, ¿cuál sería la ecuación? ¿Alguien me dice? Hugo nos dice que C es igual a Q entre el producto de la masa por el cambio de temperatura. Es correcto. Muy bien, Hugo. Ahí tienen la ecuación, ¿vale? Solo de sustituir el calor, la masa y el cambio de temperatura. ¿Cuánto nos daría el C? El calor específico del cobre.
Ajá, niños, ¿qué se hicieron? Karen Marcela ya nos tiene un dato, vamos a ver. Karen, una pregunta mágica. ¿En qué unidades pusiste la masa? Ajá. Entonces, Karen, tenés que pasarla a kilogramos. ¿Por qué? Porque cuando tenés joules, el sistema internacional, y ahí debe de ir la masa en kilogramos. Hacelo otra vez. Y por eso él te da la diferencia. ¿Ves lo que le he dado a Mauricio, a Hugo? Ya vas a llegar a eso, ¿sí? O si querés el valor que te ha dado, lo multiplicas por 1000 y ya tenés ahí. Entonces, Mauricio y Hugo tienen correcto ese valor. Muy bien. ¿Cuánto les dio Inge? Les da 385,21 Joule por kilogramo Kelvin. Vamos a ver cuánto da aquí. ¿Dónde está la tablita? Ya casi le faltan 20 páginas. Por ahí. Arribita de eso. Ahí ya se pasó. Arriba de eso. Ahí está. Aquí está. Hugo dice que es 387. Aquí nos ha dado 385. Anda cerca, ¿verdad? Del de cobre. El que Sí, acabamos también, el mismo que escogimos en la anterior. nos persigue el cobre. Así es. Bien, ahí está. Pueden ver que funcionan estos simuladores. O sea, están aproximados, ¿verdad? Y tenemos otros, se acabaron, ingeniero. Sí, 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 también hay otro de cambio de fase. Vale, vamos al último, es el cambio de fase. Recordemos lo del cambio de fase, se refiere a, ¿recuerdan un problema que hicimos teníamos hielo a -5 y lo pasamos a vapor de agua? Pues algo similar va a ser acá. Asumo que por ahí vamos a empezar, ¿verdad, Inga? Por el hielo, ¿o no? Inga, se fue. Aquí estoy, Inge. Solo voy a buscar el del hielo que tenía el de vaporización. Unos segundos en lo que lo encuentro. Ok, bueno, ya lo vamos a ver. Va a ser el gráfico, ¿verdad, Inga? Sí, así es. Va, entonces van a ver, ¿se acuerdan que les dije que hicieran un gráfico? Que solo Hugo me lo mandó, creo. ¿O fuiste, verdad, Hugo? Ok, gracias, sí. Hugo hizo el gráfico y me lo mandó al correo. Entonces un gráfico parecido es el que se va a hacer en ese simulador. Con la diferencia que aquí va a ser temperatura contra tiempo, si mal no recuerdo. Sí, Y el que les expliqué yo y que hizo Hugo fue temperatura contra energía. Entonces vamos a ver eso, cómo se vería ese gráfico y qué es lo que está sucediendo.
Ahí está, Inge. No quería, le daba pena. Estaba preparado. Pues sí. Ok, aquí van a observar que tenemos el siguiente sistema. Tenemos un tubo de ensayo. Podría ser que tiene hielo como picado. Tenemos un recipiente que tiene agua tibia, podríamos decirla. Tenemos un termómetro, que es el termómetro, y un cronómetro. Vamos a introducir el tubo con el hielo y el termómetro. Como mencionaba, ¿verdad, el Inge? Vamos a ir midiendo cómo es la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Aquí nos está marcando que en el tiempo cero la temperatura es de -10. Y vamos a comenzar a hacer las mediciones. Y el estado también, Inga. Ah, sí, aquí está también el estado, que es estado. Esa S significa que está sólido. Se refiere al hielo. Ok. Ok, Inga. Y comenzamos. Aquí cada minuto vamos a estar tomando la temperatura y vamos a ver qué pasa. Cada minuto se nos va a hacer largo, Inga. Sí, aquí pide que sean los 15 minutos para que se vea todo el experimento. Cabal, lo que nos queda, 15 minutos. Bueno, ahí va contando el tiempo. Y observen la temperatura. Ya empezó a subir, ¿verdad? Ya pasó un minuto, ahí ven, se registró la temperatura en ese minuto. Como ven, no ha llegado todavía a cero. Ya cuando llegue a cero, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando llegue a cero la temperatura? Ajá, ¿quién me dice? Bueno, ahí lo pueden ver ya. Si observan, cuando ya llegó a cero, dice en el estado S más L, significa que todavía está el estado sólido, pero ya empieza a aparecer el estado líquido. Entonces ya está cambiando de fase. El hielo se está convirtiendo en agua, agua líquida. Y observen, sigue pasando el tiempo y sigue en cero. Ahí a la temperatura se ha mantenido constante en cero, significa que es en todo ese proceso, o ese tiempo más bien, está ocurriendo el cambio de fase. O sea, no es instantáneo el cambio de fase, ¿verdad? Sino que va poco a poco. Y ahí pueden ver el tiempo que lleva. Más o menos en qué tiempo Inga cambia, no se recuerda. No, no me recuerdo. Pero va más rápido, eso no va con un tiempo real. Sí. Pero hasta que el fenómeno físico, ¿no? Que hasta que se acabe todo el hielo.
El cronómetro, Mauricio. Sí, es lo que le acabo de decir a la ingeniera ahí, que así va más rápido que el tiempo real. Y mejor porque si no, nos dormimos acá. Ya casi va a ser. Observen que ya pasaron desde el minuto 4 hasta el minuto 11. O sea, ya son ¿cuántos minutos? 7 minutos, ¿verdad? Y todavía Aquí hay un van pedacito. 8 y todavía eh, sigue estando hielo con agua. Pero ahora observen el termómetro ya empezó a subir de 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso significa que ya no hay hielo. Observen ahí, ya apareció en el minuto 13, temperatura 0.5, arriba de 0. Entonces ya no hay hielos, hoy ya tenemos agua líquida. Y ahí está. Ahí está, ahora la ingeniera o sea, el gráfico no se hace solo, tiene que colocar todos los puntos. Vean, en el eje X está el tiempo en minutos y en el eje Y está la temperatura en grados Celsius. Va a colocar los puntos y van a ver la forma de la gráfica. Pero antes de hacerla, me gustaría que si nos pudieran ayudar de todo lo que hemos pasado estos 15 minutos, ¿cuáles son las conclusiones más importantes que no se las tienen que olvidar? Me gustaría Vayan, niños. esa pregunta. Hay dos observaciones bien importantes ahí. Denos una pista. La primera, ¿a qué temperatura se da el cambio de fase en el agua? Mientras analizan eso, voy a comenzar a graficar. Vaya. Ah, muy bien lo que dice Mauricio. Se necesita una cantidad de calor considerable, dice, para que haya un cambio de fase. Muy Muy bien. bien, es correcto. ¿Pero Eso a en qué base temperatura se da ese cambio de fase? Ajá, Mauricio, ya que tú mencionaste eso, la ingeniera pregunta, ¿a qué temperatura ocurrió eso? Mauricio, hello. No, Mauricio. ¿A dónde ves que está las dos sustancias, sólido y líquido? Ok, Gerson. ¿Sí? Recordemos el cambio de fase en el agua, ¿verdad? Que pasa de hielo a agua líquida o viceversa, siempre es a 0. Ok, Mauricio, estamos en lo correcto. Ahorita Y estoy graficando. Ajá, sí, de la ingeniero. la ingeniera está ahí colocando los puntos. Eh, y lo que tú dijiste, Mauricio, es en base a que, si observan, desde el minuto 4 hasta el minuto 12, la temperatura se mantuvo en 0, o sea, ahí se está dando el cambio de fase, o sea, se tardó más. Por eso dijiste tú que se necesita una cantidad de calor considerable, o sea, mayor que cuando se hace el cambio de temperatura, que es cuando la temperatura subió de -10 a 0, se tardó 4 minutos, y ya después, cuando ya tenemos todo el agua, vimos que el cambio de temperatura se dio en 3 minutos, de 0 a 2 grados Celsius. Entonces sí, se necesita, o sea, para hacer el cambio de fase, como dice Mauricio, una cantidad considerable. Y si nos vamos más lejos, nos llevamos hasta el cambio de agua
a vapor de agua, pues allí se necesita todavía más cantidad de calor. Ok. Ajá, Inga, ¿y cuál era la otra? La otra y la más importante de todas, solo pongo el último dato. Vaya. Ahí se fue haciendo la gráfica. Va, observen cómo se va formando la gráfica. Y ahí pueden ver la situación, lo ocurrido entre 0 grados Celsius, entre menos 10 y 0, que se tardó 4 minutos, está la parte sólida, o sea, hielo. De los 4 minutos a los 12, que es lo que refleja la tabla, es cuando está ocurriendo el cambio de fase. Ahí pueden ver que se necesita, como dijo Mauricio, más cantidad de energía, más calor. Y del minuto 12 en adelante, pues ya tenemos la fase líquida, ya todo es agua. Ajá, Inga, la dejo. Lo que más me gustaría resaltar es que recuerden que no se les olvide que el cambio de fase se da a temperatura constante. Lo mismo sucede para el cambio de fase de sólido a líquido como de líquido a vapor. Y que solo se da hasta que se alcanza, en el caso del agua, los 0 grados. Entonces, eso es bien importante porque en algunos problemas les ponen hielo, digamos, a menos 25, como el problema que resolvían en tutorías anteriores con el INGE, y entonces es necesario agregar una cantidad de calor para que ese hielo llegue a los 0 grados. Y ahí se comienza el cambio de fase. Esa era la conclusión importante, Inge. Ok, Inga, muchas gracias. ¿Se entiende lo que ha sucedido ahí, niños? Este es otro gráfico diferente porque aquí es temperatura contra tiempo. Ok, Mauricio, gracias. Gracias, Adonai. Excelente, Hugo y Gerson, gracias. Bien, eso es lo que les teníamos para hoy. Si tienen algún comentario, alguna duda, le agradecemos a la ingeniera por su colaboración ahí con los Sí, solo mostrarles el simuladores. gráfico completo. Este que teníamos acá era de este pedacito, de esta sección chiquitita. Ese es todo el gráfico. Y como observan, es mucha más la cantidad de calor, como decía, para pasar de líquido a vapor. Solamente. Gracias. Ok, ahí en ese gráfico que estaba mostrando la ingeniera pueden ver la energía, porque ahí es temperatura contra energía. Entonces ahí ven que es, o sea, prácticamente similar, solo que allá es contra el tiempo, pero pueden ver ahí lo que acaba de decir ella, la cantidad de energía y lo que nos decía Mauricio, creo que fue, ¿verdad? Vamos a ver, sí, Mauricio. Ok, ahí lo pueden ver, la cantidad de energía que se necesita para hacer el cambio de fase. Gracias de nuevo, ingenieros, por su colaboración, muy amable. Con gusto. No sé si el ingeniero Núñez tiene algo más que agregar. Pues no. Solamente estamos acá. Y Ok. pasen buenas noches nada más todos. Ok, Julián, ingeniero. ingeniero Vargas y ingeniera Corina. Gracias Ok. igual. Buenas noches.